¿Hasta qué punto se considera sano tener celos o no es para nada sano? Listo. Bueno, con respecto a esto que acabamos de leer, debemos decir que partiendo de la premisa que anteriormente mencioné, de entender que los celos se producen como una reacción espontánea frente a la amenaza o la percepción de que algo amenaza nuestra seguridad, podemos decir que eso no ocurre en todas las personas, ¿sí? Y que no es usual que nosotros reconozcamos los celos como una forma de amar. En razón de esto debemos entender que no debe ser esperado, aun cuando nosotros estamos acostumbrados a que en nuestras relaciones lo encontremos, ¿sí? Y por eso podríamos decir que la presencia de los celos en una relación no es necesariamente un indicador de que algo está bien, ¿sí? Y por eso podríamos entender incluso que los celos nos van a hablar de que algo está sucediendo en la relación y que posiblemente pueda ser la puerta de entrada para otras situaciones que puedan alterar el curso ordinario de la relación. Entonces, frente a esta pregunta podríamos decir que existen, digamos, algunos puntos, algunos marcadores que nos permiten a nosotros identificar que eso que nosotros tal vez estamos usuados a experimentar como celos pueden empezar a generar malestar. Y es precisamente cuando esta experiencia en alguno de los miembros de la pareja empieza a alterar el funcionamiento de la relación, o en su defecto la sensación de malestar empieza a incrementar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, posiblemente estamos frente a unos celos que han empezado a pasar de una situación tal vez controlada a una situación que está generando un malestar considerable. Ahora, aquí debemos decir a las personas que por lo general nosotros respondemos a los celos de manera positiva, y cuando me refiero a manera positiva es que empezamos a desplegar una serie de comportamientos para evitar que la persona que los está experimentando empiece a manifestar su inconformidad en razón de eso que está percibiendo como una amenaza. Es decir, cuando nosotros somos quienes, entre comillas, producimos esa sensación de celos en nuestra pareja, lo que empezamos a hacer es que empezamos a evitar esa serie de conductas o situaciones que lo provocan. Y en razón de esto, empezamos a permitir que de cierta forma esa conducta de celos se mantenga. Entonces muchas veces el problema o la situación no trasciende porque nosotros nos hemos ajustado a esta dinámica. Y no quiere decir que necesariamente sea algo positivo, ¿vale? Y por eso vamos a ir con la segunda pregunta, que dice así. ¿Cómo puedo disminuir o evitar los celos? Bueno, frente a esta pregunta debemos aclararle algo a las personas que nos están viendo, y es que si bien nosotros establecemos una relación de pareja, eso no significa que nosotros somos responsables por las emociones que se producen dentro de la persona, ¿sí? Nosotros somos responsables de poder tomar conciencia o dimensionar el efecto que va a tener nuestro comportamiento en las personas, pero no necesariamente la forma como nuestra pareja interpreta la realidad es responsabilidad nuestra, ¿sí? Y a partir de ahí debemos decir que, partiendo de esta premisa que vimos al inicio acerca de los celos, de que son una respuesta que se produce de manera espontánea frente a algo que se percibe, es sobre todo responsabilidad de la persona que está percibiendo que hay algo que lo amenaza, el poder reajustar su percepción y tratar de confrontar las creencias tal vez irracionales que se están generando en el marco de esta respuesta que percibe una amenaza. En razón de eso, yo creería que no es responsabilidad solamente de un miembro de la pareja, del miembro de la pareja que aparentemente produce la reacción, el poder tramitar los celos. Yo creo que, digamos, una gran recomendación que le podemos hacer a las personas es que cuando yo percibo que mi pareja está experimentando o que está manifestándome que se siente celosa por algo que percibe en relación a mí, es importante, uno, pues afirmar el contexto de la relación, afirmar el afecto, y segundo, empezar a identificar situaciones en las que se genera
Y finalmente, brindar la posibilidad a la persona que está experimentando el celo de que pueda dudar de sus propias creencias y de su propia forma de percibir la realidad. En razón de eso, las acciones de prevención estarían dirigidas a que la persona que las está experimentando pueda confrontar su propia forma de percibir la realidad. Nosotros no podemos suponer que cada vez que yo experimento celos en relación a mi pareja, debe ser mi pareja la que tiene que cambiar para que mi reacción pueda ajustar si no me genera malestar y no le genera malestar a la relación. Eso tenemos que pararlo y es importante que las personas se puedan responsabilizar por su propia forma de percibir la realidad. Y vamos a ir con nuestra tercera y última pregunta, que dice así. ¿Cómo reacciono ante los celos? Bueno, yo creo que esa pregunta puede tener dos caras, ¿sí? ¿Cómo reacciono cuando yo me doy cuenta que estoy experimentando los celos o cómo reacciono cuando me doy cuenta que mi pareja siente celos por algo que yo estoy haciendo, algo que está ocurriendo en mi vida? Y en razón de esos dos ángulos, pues las respuestas serán diferentes. Frente a la primera, ¿qué hago cuando yo me doy cuenta que estoy experimentando celos por algo? Pues recuperar esos tres sugerencias, esos tres tips que di al inicio, que es uno, empezar a afirmar el afecto de mi relación, a recuperar el contexto relacional afectivo en el que estoy. Dos, poder incluso dudar de mis propias percepciones. Y tercero, pues yo creo que poder comunicarlo también. Yo creo que son los elementos que podemos nosotros recomendar a la persona que lo está experimentando. Y a la persona que es, digamos, objeto de los celos de su pareja, los mismos tips. Ayuda a la persona a poder realizar este proceso cognitivo, ¿sí? Primero, a afirmar el afecto. Dos, a identificar las situaciones. Y tres, a introducirle una duda razonable en sus propias percepciones. Yo creo que esos tres tips sirven desde los dos ángulos de la pareja y pueden permitir que la relación se pueda calibrar y pueda avanzar en la vida. Para nadie es un secreto que una de las grandes experiencias, y creo que incluso transculturales, es experimentar celos. Pero que sea tan usual no quiere decir que sea deseable o que deba ser la regla general. Y sobre eso todo lo debemos tener claro.